patología. ¿Y qué hacemos? Como ustedes saben, lo primero que vamos a hacer un interrogatorio, vamos a hacer un examen físico. ¿Qué le vamos a preguntar a esta chica? Muy importante, estamos con un dolor abdominal y vamos a hacerle las preguntas clásicas de todo dolor. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Dónde empezó el dolor? ¿Hacia dónde se va a irradiar? ¿Qué características tiene este dolor? ¿Es un dolor constante? ¿Es un dolor cólico? ¿Tiene otros síntomas que se acompañan? ¿Hay náuseas? ¿Hay vómitos? ¿Hay dolor al orinar? ¿Hay dolor al defecar? Y nunca se olviden que en el caso de una mujer, así como ustedes aprendieron cuando interrogamos la historia clínica, a veces no van a poder hacer toda una historia clínica ginecológica en la guardia, pero no se tienen que olvidar de estas 4 cosas que en una mujer en edad reproductiva son básicas. ¿Cuál es su ritmo menstrual? ¿Cuándo fue su última menstruación? ¿Qué método anticonceptivo usa? ¿Y qué fórmula obstétrica tiene? ¿Tá? Porque eso a ustedes los va a orientar ante qué situación están y qué patologías son las que van a tener que estar pensando. En el caso de esta chica, nosotros nos encontramos que era un dolor que comenzaba a nivel de hipogastrio, que se irradiaba hacia ambas fosas ilíacas, que se acompañaba de náuseas, no había vómitos, no había diarrea. Al examen físico nos encontramos con un abdomen blando, depresible, está doloroso la palpación del hipogastrio, pero no encontramos defensa. ¿Qué estudios diagnósticos pedirían ustedes? ¿Una ecografía? Perfecto, vamos a hacer una ecografía para ver qué pasa adentro de la panza, adentro del abdomen. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Hemograma y eso para ver cómo está el hematocrito, si hay algún índice de infección. Bien, necesito un hemograma, pero no solo para ver el hematocrito. ¿Qué cosa necesito ver? Hay algo del hemograma que es muy importante. Descartar embarazo. Sí, descarto embarazo, muy bien. Es fundamental que pida la beta-HCG para descartar embarazo, pero volvamos al tema del hemograma. ¿Qué cosa me importa del hemograma en un dolor abdominal? Los leucocitos pueden estar altos. Los leucocitos. Necesito ver si tengo un abdomen agudo infeccioso. Entonces necesito ver los leucocitos cómo están. ¿Qué otra cosa me ayudaría en el laboratorio? Me ayudaría para poder entender lo que está pasando a nivel de abdomen. Pedirían algún PCR, perfecto. Estamos pidiendo un reactante de fase aguda para ver cómo está el tema de infecciones y algo más necesito saber en un caso de dolor abdominal. ¿Qué otra cosa podría generarme dolor abdominal y en el laboratorio me va a ayudar si yo lo pido? ¿Puede ser amilasa, profe? Sí, puede ser, pero o sea, ustedes ya aprendieron cuál es el tipo de dolor que puede generar una pancreatitis. ¿Vos creés que en este dolor que comienza en hipogastrio, que se irradia fosas ilíacas derechas en una chica de 15 años, amerita que yo pida una amilasa? No. No. Entonces tal vez en otro cuadro sí lo tengo que pedir. Cuando el dolor es un dolor que comienza más a nivel periumbilical, con una mujer de más años y demás, sí lo voy a pedir para descartar una situación de esta. Pero en este caso, cada vez que se... ¿Cómo? ¿Beta-HCG la dijeron? Sí, lo dijeron. Pero hay uno que no me están diciendo y que es muy importante también. No es de sangre. A ver, les estoy dando una ayuda grande. De orina, infección. De orina, o sea, cada vez que tenemos un dolor abdominal de inicio en abdomen inferior, tengo que pedir una orina para ver si no tengo una infección urinaria, Entonces, esto que ustedes acaban de decir es una verdad que no se la pueden olvidar nunca. Cada vez que yo tengo un dolor abdominal voy a pedir un hemograma, voy a pedir la PCR, voy a descartar un embarazo con la beta-HCG y voy a pedir una orina para ver que no tenga una infección urinaria. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales, qué diagnósticos plantean ustedes ante esta situación de esta chica? ¿Qué le puede estar pasando? Apendicitis. Una apendicitis, muy bien. ¿Qué otra cosa podría estar pasando?
Una gastroenteritis. Bien. ¿Qué otra cosa? Infección Dentro de urinaria, como ginecología. decíamos recién. ¿Cómo? Infección De a uno que urinaria, se... como decía Infección la urinaria, muy bien. ¿Qué otra cosa? O sea, dentro de ginecología, un embarazo ectópico. Bien, muy bien. Un embarazo ectópico. ¿Qué otra cosa podría ser dentro de la ginecología? Una EPI. Muy bien. A ver, ¿alguna otra cosa más se les ocurre? Endometriosis puede ser. ¿Y por qué pensás en la endometriosis? Por el dolor. ¿Y siempre pensarías en la endometriosis? No. ¿Y entonces qué te hace pensar que pueda ser la endometriosis? O sea, no sé, la verdad que no me acuerdo si los dolores... Te hago las preguntas porque estás muy bien orientado, pero hay un detalle que nadie hasta ahora lo ha mencionado. ¿Cuándo fue la última menstruación de esta chica? Ese dato nadie me lo preguntó. Esta chica empezó a menstruar hace 24 horas. Entonces, si esta chica está menstruando hace 24 horas, pensar que pueda ser una endometriosis es un diagnóstico que tengo que pensarlo, porque algo le está pasando a esta chica que está menstruando y tiene que venir a la guardia con todo este cuadro. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando en este caso. Acá tenemos otra situación, una paciente de 39 años que está 2 para 2, que llega a la guardia con su esposo, intenso dolor abdominal que irradia hacia la espalda de 2 días de evolución. Y empezamos a hacer las cosas que ya aprendimos. Interrogamos, ya sabemos que empezó hace 2 días, que comienza en la zona de hipogastrio, que se irradia a la espalda. El abdomen, nos encontramos un abdomen blando, depresible, y un útero que está aumentado de tamaño. Irregular, aumentado de tamaño. ¿Qué estudios diagnósticos pedirían? A ver. Eco, perfecto. ¿Qué más le vamos a pedir? Laboratorio, hemograma, beta-HCG, PCR. Bien, ¿qué más? Orina. Orina, perfecto. ¿Tienen todos los datos que necesitan del interrogatorio? ¿Fecha de última menstruación? Bien, no la preguntaron. La paciente está menstruando hace 2 días. Está consangrado. ¿Usa algún método anticonceptivo? Sí, usa preservativo. ¿Es la primera vez que le pasa, profe, en una menstruación? No, muy buena tu pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Hace cuánto tiempo que ella viene sintiendo esta molestia con las menstruaciones? No, hace 6 meses que viene con cada menstruación cada vez más dolor. ¿Qué diagnósticos diferenciales pondrían en su lista? Miomatosis. Muy bien, una miomatosis, excelente. ¿Qué otra cosa podría ser? El dolor irradia la espalda. Infección urinaria. Una infección urinaria, muy bien. Obviamente que ante todo cuadro voy a descartar que no tenga una apendicitis, que justo se le venga a desencadenar junto con la menstruación, ¿tá? Si bien no tengo clínica de una apendicitis, pero estoy obligado a descartar. Tengo un hemograma que no tiene leucocitosis, no tiene una PCR, ¿estamos? O sea, siempre tengo que poner entre mis diagnósticos diferenciales de un abdomen agudo la apendicitis. Y, ¿qué otra cosa podría ser? Una dismenorrea secundaria, porque Una dismenorrea secundaria, perfecto, excelente. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, el tema de esta clase es la dismenorrea. Como ustedes ya van aprendiendo cada vez más griego, saben que rea significa flujo, que menos significa mensual y dis significa difícil.
Entonces, dismenorrea significa una menstruación difícil, así lo llamaban los griegos cuando una mujer tenía dolores en cada una de sus menstruaciones. Entonces, esto es un dolor que comienza poco antes de la menstruación y alcanza su punto máximo alrededor de las 24 horas de iniciada esta menstruación. ¿Qué tipo de dolor va a ser? Va a ser un dolor de tipo cíclico, de tipo cólico, a veces puede ser una molestia constante o sorda que se irradia especialmente hacia la parte inferior de la espalda. ¿Por qué? Porque los ligamentos uterosacros del útero se fijan hacia la parte del sacro. Entonces, por eso es que irradia hacia la espalda en algunas mujeres y obviamente hacia ambos fosas ilíacas. En algunos casos se va a acompañar de otros síntomas como ser el tenesmo vesical, tenesmo rectal, náuseas, vómitos, diarrea, y ya vamos a ir viendo en qué situaciones tenemos más de estos síntomas acompañantes. ¿Cómo clasificamos a las dismenorreas? Y esto es muy importante, ustedes ya estuvieron diciéndolo cuando estábamos viendo los casos. Podemos hablar de una dismenorrea primaria cuando no tenemos una causa que nosotros podamos encontrar que sea el causal de este dolor. O hablamos de una dismenorrea secundaria cuando sí encontramos cuál es la situación, la causa orgánica que lo está produciendo. Y es muy importante que en nuestra cabeza nosotros tengamos esta clasificación para orientarnos, para ver cómo vamos a solucionar el problema. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la dismenorrea primaria. ¿Qué es lo que produce la dismenorrea primaria? Ustedes se acuerdan, ya han visto esta foto del ciclo menstrual, del ciclo reproductivo. Empezamos en el primer día del ciclo, se descama el endometrio, y este endometrio a través de los días del ciclo fue creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Este endometrio tiene la facultad de liberar sustancias inflamatorias. ¿Cuáles son estas sustancias? Son prostaglandinas, son tromboxanos, son leucotrienos, son eucanoides. Todas estas sustancias se ha visto que en las chicas que tienen esta dismenorrea primaria están aumentadas en cantidad. ¿Y qué producen estas prostaglandinas y estos tromboxanos? Producen una hiperactividad en la contractilidad miometrial, que es anormal, muy espasmódica, muy irregular. Producen una vasoconstricción y todo esto lleva a la isquemia y a la hipoxia muscular. Y a su vez, esta isquemia y esta hipoxia muscular genera más cantidad de estas sustancias inflamatorias, de prostaglandinas, tromboxano, especialmente la prostaglandina F, que es la que más está aumentada, y es como que el círculo se torna vicioso. Entonces, además de esto, se ha visto que podemos tener una disregulación en la parte de las hormonas que llevan a tener mayor cantidad en el desbalance. Se sabe de que el efecto de los estrógenos generan mayor cantidad de contractilidad en el músculo liso del útero. En cambio, cuando tenemos mayor cantidad de progesterona, tenemos un efecto más de reposo del músculo liso. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las causas, la fisiopatología de una dismenorrea secundaria? Y ahí nosotros vamos a tener que ir pensando, ¿qué es lo que yo tengo alrededor del útero? Bueno, por adelante tengo la vejiga, por atrás tengo el intestino, tengo el uréter que pasa a los costados, tengo la parte venosa. Entonces voy tratando de ir orientándome de acuerdo a la anatomía, qué es lo que pueda estar pasando. Como bien dijo uno de sus compañeros en el primer caso, tengo que pensar que a nivel peritoneal yo puedo tener una endometriosis, ¿está? Esa es una de las primeras causas de dolor menstrual. Y esa endometriosis puede estar a nivel del peritoneo. Acá la vemos como estos foquitos de endometriosis están ocupando el fondo de saco de Douglas, o podemos ver cómo en este caso, ustedes pueden ver ahí mi puntero, ¿no? Sí, se ve, profe. Acá podemos ver cómo esta endometriosis se ha hecho en el ovario, y entonces podemos ver en el lado de acá de la derecha cómo
podemos tener una situación de congestión pelviana por varices pélvicas, que son causas peritoneales que nos van a generar una dismenorrea secundaria. ¿Qué puede pasar a nivel del útero? Una de las causas más frecuentes es que nosotros tengamos esa misma endometriosis, pero ahora la llamamos endometriosis interna. Esas glándulas endometriales se meten dentro del músculo uterino, a eso lo llamamos adenomiosis, y son úteros que tienen una mayor alteración en la contractibilidad muscular y genera muchísimo dolor. Otra de las cosas que puede estar pasando es que tengamos una miomatosis, como es lo que vimos en el segundo cuadro, ¿tá? Cuando nosotros tenemos alterada nuestra estructura miometral por estas estructuras de colágeno que son los miomas, también tenemos una contractibilidad alterada que va a generar muchísimo dolor, y especialmente cuando esos miomas son miomas submucosos que se están ocupando mayormente la cavidad uterina. ¿Cuáles serían otras causas de dolor uterino? Cuando tenemos una infección, una EPI, ¿tá? Las chicas que tienen colocado el DIU de cobre, acuérdense que tenemos dos tipos de DIU, el DIU de cobre es el que genera mayor cantidad de dismenorrea, porque el DIU hormonal lo usamos especialmente para tratar este tipo de problemas, y cuando tenemos problemas relacionados con malformaciones uterinas, también se sabe que pueden producir mayor cantidad de dolor. Sabemos que a nivel cervical podemos tener obstrucciones por pólipos, podemos tener tabiques a nivel vaginales, o podemos llegar a tener la obstrucción completa porque tenemos un himen imperforado. Entonces, estas son las causas que nosotros vamos a ir pensando a nivel del tracto genital. La causa peritoneal, las causas uterinas, las causas tanto de cervix como de vagina, y por último voy a tener que pensar las causas extraperitoneales, o sea, extragenitales, perdón. ¿Qué puede estar pasando? Puede estar pasando de que se me inflamó el intestino, porque el útero está rodeado de intestino. Entonces, ¿qué le puede pasar a este intestino? Que tenga una patología de una enfermedad inflamatoria intestinal, que tenga divertículos, que tenga la apendicitis, aguda o crónica, dependiendo de la clínica que refiera a la paciente. Puedo tener problemas a nivel renal, como ser la cistitis crónica, una cistitis intersticial, o una tosis renal, o pielonefritis. O se me pueden estar agravando concomitantemente con la menstruación situaciones de espondiloartrosis, de lordosis, o situaciones de patología a nivel de columna lumbar que aumentan su dolor justamente por toda la inflamación que se produce en el momento de la menstruación. Entonces, acá pueden ver en este cuadro, yo traté de resumirle las causas, y acá pueden ver en blanco cuáles son las causas más frecuentes. El 70% es la endometriosis, la siguiente causa es la miomatosis uterina, la enfermedad pélvica, la adenomiosis y la presencia de un DIU. Y en algunos casos no tenemos que olvidarnos el aspecto psicológico. Acuérdense que la menstruación es una cosa que cada familia le enseña, o sea, las mujeres van transmitiendo cómo es la menstruación de unas a otras. Para algunas mujeres la menstruación es sinónimo de fertilidad, sinónimo de vida, y para otros es sinónimo de enfermedad. Entonces eso también lleva a la parte psicológica, pero especialmente muchas veces se puede encontrar, cuando no encontramos una causa secundaria, o una causa primaria, tenemos que pensar en el abuso sexual, que a veces se puede manifestar desde ese lado cuando no encontramos una causa, lo tenemos que tener presente. Seguimos avanzando. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a ir haciendo especialmente a través de la anamnesis. ¿Cuándo comienza? Las dismenorreas primarias generalmente comienzan a partir de la menarca, ¿tá? Son de inicio temprano. Vamos a ir viendo las características que tienen, o sea, cómo es ese tipo de dolor, cómo es, cuándo calma, cuándo comienza. Y nunca nos vamos a olvidar de los síntomas asociados. ¿Por qué? Porque especialmente en los casos de endometriosis peritoneal,
hay muchos síntomas asociados. Cuando hay ese sangrado a nivel del peritoneo, se acompaña mayormente de náuseas, se puede acompañar de vómitos, de mayor cantidad. Si tenemos afectación de endometriosis profunda, hay mayor afectación de tenesmo rectal o de tenesmo vesical. O sea, todos los síntomas asociados nos van a ir orientando hacia la presencia de endometriosis, si la tengo que sospechar o no. ¿Cómo vamos a hacer nuestro examen físico? Como dijimos que tenemos problemas que los problemas pueden estar a nivel de vagina, a nivel de cuello, eso lo puedo hacer perfectamente con mi examen físico. Entonces tengo que evaluar cómo está el himen, tengo que evaluar si se puede la permeabilidad de la vagina, cómo está la permeabilidad del cervix, que lo voy a hacer con la especuloscopía en el caso de que lo pueda realizar porque la mujer ya ha tenido relaciones. Voy a evaluar el tamaño del útero al hacer nuestro tacto vaginal y, como ya ustedes dijeron, cuando hacemos los exámenes complementarios que vamos a hacer, la ecografía va a ser nuestra gol estándar para saber qué le pasa a este útero. Cuando yo necesito hacer un paneo y ver qué está pasando a nivel, qué le pasa a esa cavidad, a ese miometrio, qué le pasa a esos ovarios, la ecografía me va a aportar muchísimos datos. Y en los casos en los cuales necesito hacer un diagnóstico más específico, podría ser una laparoscopía diagnóstica. Ya lo vamos a especificar un poquito más cuando indico la laparoscopía. Y como les decía, si tengo la sospecha de que ha habido un caso de abuso, voy a tener que pedir ayuda al departamento de psicología para hacer un psicodiagnóstico. Ya hablamos de todo el laboratorio para ir descartando la patología asociada que ya hemos descrito. Entonces, ¿cómo voy a hacer el tratamiento de esta dismenorrea? Muy importante que yo en mi cabeza pueda tener en claro, ¿esto es una dismenorrea primaria o estamos ante una situación, hay una causa orgánica que me está generando el dolor? Entonces, si yo tengo una dismenorrea secundaria, lo primero que voy a hacer es tratar la causa. Y con eso se tendría que solucionar mi problema para que esta mujer lo pueda pasar mucho mejor. En el caso de las dismenorreas primarias, mi objetivo va a ser simplemente calmar el dolor y tratar de llevar a esta mujer a que tenga la mejor calidad de vida durante esos días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento más indicado es el AINE. ¿Por qué? Porque acuérdense, nosotros vamos a ir trabajando a nivel de la fisiopatología que habíamos descrito. El AINE es un inhibidor de las ciclooxigenasa, que son las enzimas que van a trabajar con la fabricación de todas estas prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos que están aumentados en esta situación de dolor. Entonces, si yo apunto a ese medicamento, a un AINE, probablemente estoy actuando en esa cadena fisiopatológica y lo voy a estar frenando. Entonces, ¿cómo voy a usar el AINE? Lo voy a usar de diferentes maneras. Si esta chica, por ejemplo, la chica del primer caso, vino a la guardia porque está muerta de dolor, que la familia la trajo a la guardia, y obviamente que yo no le voy a decir, mirá, tómate un ibuprofeno, porque el ibuprofeno ya se lo dio la mamá en su casa y no le hizo nada. Entonces, en la guardia ahí, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que utilizar una medicación endovenosa que va a ser tal vez un ketorolac, tal vez va a ser un diclofenac para ayudar a calmar el dolor. Y a lo mejor no va a ser eso suficiente y le voy a tener que adicionar un antiespasmódico, que puede ser la atropina, que puede ser la diosina, o que puede ser el propinox, que es el famoso bucapina o sertal, que van a ayudar a tratar de hacer que esa musculatura lisa se pueda relajar. Pero la idea es de que ustedes puedan derivar a esta paciente que llegó a la guardia en estas condiciones al ginecólogo para que el ginecólogo haga todo este diagnóstico, pueda diferenciar si esto es una dismenorrea primaria, si es una dismenorrea secundaria, y en base a eso, en el caso de que nosotros estemos ante una dismenorrea primaria, lo que vamos a hacer es indicar
el AINE días antes de la menstruación. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ir frenando la cantidad, la producción de estas sustancias de los tromboxanos, de leucotrienos y prostaglandinas para que produzcan menos dolor. Uno de los analgésicos que es muy efectivo a nivel ginecológico, especialmente por las dismenorreas, es el ácido mefenámico. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene, además de inhibir la ciclooxigenasa, se ha visto que tiene la acción de ayudar a la relajación del músculo líseo. Entonces también es muy efectivo, lo usamos en una dosis de 500 miligramos cada 8 o cada 6 horas, dependiendo del dolor. Otra de las cosas que ayuda mucho en la dismenorrea primaria es ayudar con el anticonceptivo hormonal. ¿Por qué actúa el anticonceptivo hormonal? Porque se ha visto que al inhibir la ovulación, se produce un endometrio más pequeño y esto lleva a que tengamos menos sustancias dolorosas, una fabricación de menos sustancias dolorosas, y eso hace que la dismenorrea primaria mejore notablemente. Muchas veces ese es uno de los tratamientos que utilizamos en chicas adolescentes que increíblemente mejoran esas dismenorreas primarias. Cuando nosotros hablamos de patología secundaria que genera, o sea, de dismenorrea secundaria con patologías, muchas veces la solución que podemos tener, especialmente en los casos de adenomiosis, en los casos de miomas pequeños que están generando mucho dolor, es la utilización del DIU liberador de levonorgestrel. Este DIU lo que va a hacer es ir haciendo una atrofia del endometrio y también se ve que reduce el dolor en alrededor del 80% de las mujeres han reportado la disminución o la desaparición de la dismenorrea. A esto obviamente le vamos a sumar todas las medidas higiénico-dietéticas como aumentar la actividad física, disminuir las dietas en grasas, aumentar el consumo de fibras para tener mayor cantidad de disminuir el ácido araquidónico con la ingesta de las grasas y demás, evitar el consumo de tabaco, para ayudar de esta manera a que se aumenten los hábitos saludables y de esa manera disminuyamos también en forma indirecta la cantidad de sustancias dolorosas. Pasamos al siguiente tema, que es qué es lo que le pasa a esta mujer en la parte cerebral en sus días de menstruación. Y de seguro que las chicas pueden saber qué es lo que les pasa, pero tal vez vamos a dedicarle, chicas, esta clase a los varones para que la puedan entender desde el punto de vista fisiopatológico, ¿les parece? Así pueden entendernos un poquito mejor a nuestro género. Se sabe que a nivel, en los días de la menstruación, pueden haber cambios a nivel especialmente de las sustancias, de los neurotransmisores, que están relacionados con las fluctuaciones hormonales que tiene la mujer en esos momentos. ¿Y qué es lo que puede pasar? Se sabe que el 80% de las mujeres pueden sentir cambios y alrededor de un 20 a 40% de mujeres pueden sentir alguna de estas situaciones que ustedes van a ver aquí en la pantalla. Y esto es de verdad, pasa, puede haber un estado de ánimo depresivo, con sentimientos de desaliento, o puede llegar a haber una ansiedad desmedida, con sensación de pérdida de control, de mucho nerviosismo, o a lo mejor hay una labilidad afectiva muy pronunciada. El novio la miró y dice, ¿y ahora por qué está llorando? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué pasó? Y no entiende nada. O al contrario, se enoja por todo y empiezan a aumentar los conflictos interpersonales. A veces puede haber letargo, fatiga, falta de energía acentuada, sensación de falta de concentración, sensación de falta de interés por las situaciones, un cambio muy acentuado a nivel del apetito, con una mayor necesidad de consumo de hidratos de carbono, de cosas dulces. Puede pasar cualquiera de las dos cosas, o tenemos un insomnio o tenemos una hipersomnia. O a lo mejor los síntomas están más
no tanto afectando la parte cognitiva o la parte psicológica, sino que están afectando las partes físicas. ¿Y qué es lo que se siente? Se puede sentir un dolor mamario muy intenso que a veces impide que la mujer pueda sentir el abrazo o pueda cargar un bebé, porque tocarse el pecho produce muchísimo, muchísimo dolor. Puede llegar a haber cefaleas, puede llegar a haber aumento de peso, edema, distensión abdominal, artralgias, y a todo esto, ¿cómo le llamamos? A esto se le llama síndrome premenstrual. Y les puedo contar que tanto este síndrome premenstrual o el síndrome dismórfico premenstrual, que es esto muy exacerbado, ¿sí? ¿Escucho? Le pasa a alrededor del 20 al 40% de las mujeres. ¿Cómo lo definimos al síndrome premenstrual? Lo definimos como este conjunto de trastornos, tanto somáticos, emocionales, de conducta, que ocurren solo durante la fase lútea del ciclo menstrual y que no están ausentes durante su fase folicular. Esta situación se va a resolver antes de los 2 primeros días de la menstruación. Es como que llegó la menstruación, bajó el sangrado y a los 2 días, ya empezó la alegría, ya empezó, estamos nuevamente rozagantes con todas las emociones controladas nuevamente. ¿Qué tiene que pasar para que lo definamos como un síndrome premenstrual? Que aparezca por lo menos durante 3 ciclos menstruales consecutivos y que sea de tal severidad que pueda entorpecer la actividad cotidiana y el desempeño con las relaciones interpersonales. ¿Cuál es la forma, a qué le llamamos nosotros el síndrome dismórfico premenstrual? Lo llamamos a la acentuación muy severa, especialmente de los síntomas del área emocional y del área cognitiva. Esto aparece solamente en el 5 a 10% de las mujeres, y entonces nosotros el DSM-4 lo ha definido como la presencia de 5 de estos síntomas que son los que acabamos de describir. Y uno de ellos tiene que ser de estos primeros 4, un estado de ánimo depresivo muy acentuado, o una ansiedad muy intensa, con sensación de nerviosismo, la habilidad afectiva muy pronunciada, una irritabilidad o ira persistente muy, muy acentuada, más alguno de los otros síntomas del área cognitiva o del área emocional. Que tenemos que tener en cuenta que nosotros no tengamos, en el caso del síndrome dismórfico premenstrual, que no tengamos una patología psiquiátrica de base que se esté exacerbando en el momento de la menstruación. Entonces también tenemos que trabajarlo con el psiquiatra para descartar que no tengamos una patología psiquiátrica de base. Entonces, como les venía diciendo, el 20 al 40% de las mujeres va a tener un síndrome premenstrual de características moderadas, o sea que en algún momento de su vida va a tener que consultar por alguno de estos síntomas, y solamente del 5 al 8% va a tener síntomas severos. Generalmente la consulta es tardía, o sea, porque esto no comienza recién a partir de los 30 años, comienza mucho antes, pero recién a partir de los 30, 40 años es como que la mujer se da cuenta, a lo mejor podría consultar porque las relaciones cada vez se van entorpeciendo más. Y es importante que al llegar la menopausia, cuando se terminan los cambios hormonales, estas sensaciones desaparecen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce esta situación a nivel de nuestro cerebro? Entonces, muy importante 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. En primera instancia, se sabe que el exceso o el déficit de algunas hormonas va a tener que ver con la cantidad de neurotransmisores que se están fabricando. Se ha visto que hay una relación muy importante entre estrógenos y la serotonina. La serotonina es una de las neurotransmisores que están reguladas junto con las beta-endorfinas, que tienen que ver con la conducta, tienen que ver con nuestros hábitos alimentarios, tienen que ver con nuestras emociones. Entonces se ha visto que en las pacientes que tienen estas
estos síntomas, está muy disminuida la cantidad de serotonina que se ha fabricado. Además de eso, podemos tener, que puede ser también por causa hereditaria, alteración de los neurotransmisores. Especialmente se puede ver una disminución de la cantidad del GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio que tendría que estar aumentado en la fase lútea, por efectos de la progesterona, y en estas mujeres se ha visto de que por uno de los metabolitos de la progesterona está muy disminuido el GABA, y eso lleva a todos los síntomas de irritabilidad, de enojo y de insomnio. Además de eso, se ha visto que el déficit de algunos de los nutrientes, tanto como el calcio, el magnesio, vitaminas del complejo B, especialmente de la vitamina B6, la vitamina E o el ácido linoleico, que actúan como coenzimas para la fabricación de estos neurotransmisores, también pueden estar disminuidos, y la suma de todo esto, más eventos estresantes o de estrés crónico, van a hacer que estos síntomas a nivel emocional o a nivel cognitivo sean más exacerbados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente que es un diagnóstico clínico, pero tengo que ver que estén presentes estos síntomas, especialmente en la fase lútea, y que se resuelvan una vez que ha comenzado la fase folicular. En algunos casos es muy útil utilizar estas cartillas en las cuales están anotados todos los síntomas que se pueden producir, y entonces la mujer puede ir registrando a partir de su primer día de ciclo cuándo aparecen los síntomas, y uno va a poder tener documentado qué es cuándo se producen, cuándo remiten los síntomas, y de esa manera ayudarnos a tener un diagnóstico más preciso, si es que así lo necesitamos. Profe, a mí me quedó la duda con esta tabla, porque abajo dice 1 sin síntomas, 2 sin síntomas. Esto hace referencia a que la mujer, por ejemplo, el día 1, si tiene alguno de los síntomas, va marcando con crucecita. La idea sería así, por ejemplo, depresión o tristeza. En el día 1 pone 1, si no tiene, pone 2 si lo tiene en forma leve, 3 si lo siente en forma moderada, y 4 si lo siente en forma severa. Entonces, cada uno de estos síntomas lo va evaluando de 1 a 4, 1 si no está, y 4 si es muy severo, y entonces en el día 1 del ciclo, ¿qué numeración le va a poner a este síntoma de depresión, de tensión o de irritabilidad? Y de esa manera se va a ir armando la grilla de diagnóstico, ¿está? Gracias. ¿Cómo vamos a tratar esta situación? Lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser tratar de hacer un tratamiento no farmacológico. Y entonces, ¿qué vamos a empezar a implementar? Vamos a hacer medidas higiénico-dietéticas. Como decíamos, sabemos de que si nosotros aumentamos la actividad física, vamos a aumentar las beta-endorfinas, y esas nos van a ayudar a aumentar el buen humor. Entonces vamos a aconsejar la actividad física, vamos a aconsejar una higiene del sueño. El dormir las 8 horas diarias va a hacer de que nuestros neurotransmisores trabajen mejor. El suprimir el tabaco, el alcohol y bebidas cafeinadas también van a ayudar a que esos neurotransmisores trabajen mejor. Y vamos a suplir todos estos elementos, oligoelementos y vitaminas que ayudan como coenzimas para fabricar mayor cantidad de neurotransmisores. Entonces vamos a agregar el calcio a razón de 1500 miligramos, vamos a agregar magnesio, vamos a agregar vitamina B6, vamos a agregar vitamina A, vitamina E, y vamos a evaluar qué pasa cuando nosotros realizamos este tipo de tratamiento no farmacológico. Perdón. Profe. Sí. Una pregunta. En la grilla anterior, en el libro decía como algo para que la mujer como que planifique también lo que quiera hacer. ¿Es porque más o menos siempre se repiten los días en los que va a estar? Exactamente. O sea, es muy interesante ver, se ha visto muchas veces que tanto... voy a un caso muy extremo, casos de asesinatos, casos de situaciones así violentas
que generan las mujeres generalmente se han realizado en los días premenstruales, ¿tá? Porque este síndrome está exacerbado. Entonces, muchas mujeres ya saben que en esos días previos a la menstruación, mejor no tomar una decisión muy importante porque están afectadas por toda esta situación. Entonces, de esa manera, especialmente esa grilla se hace para que uno pueda corroborar que esos síntomas son de la fase lútea y de esa manera ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de que no sea una patología psiquiátrica, ¿tá? Que en ese caso va a estar presente todos los días. Especialmente nos va a ayudar para esa parte, para diferenciarla de la patología psiquiátrica, de una depresión o de un trastorno maníaco depresivo, ¿tá? Que pueda estar como diagnóstico diferencial de este síndrome disfórico premenstrual. ¿Cómo voy a hacer manejar la situación en el caso que la paciente no responde a las medidas no farmacológicas que hemos implementado, que tal vez se la vamos a dar por 1, por 2, 3 meses y ver qué pasa? Ahí vamos a tener que empezar a hacer el tratamiento farmacológico. Y entonces, ¿qué vamos a utilizar? Si nosotros estamos viendo que el problema es de retención hídrica y la queja es por retención hídrica, y a lo mejor vamos a tener que implementar algún diurético que se va a elegir la espironolactona a razón de 25 miligramos diarios. Si el problema mayormente, la molestia es la mastalgia, la mastodinia que se genera en forma premenstrual, la mejor indicación va a ser preparados con vitamina A o con vitamina E. Si el problema, como vimos en el caso de la dismenorrea, es que son algias pelvianas o algias generalizadas, vamos a utilizar los AINES o vamos a acompañar con anticonceptivos, que en ese caso el mejor anticonceptivo va a ser el que va a estar acompañado por la drosperinona. ¿Por qué? Porque la drosperinona es un gestágeno que tiene un efecto mineralocorticoide que actúa como un pequeño diurético. Entonces ya me ayuda a producir menos algias pelvianas, por lo que hablamos en el caso de la dismenorrea primaria, y por el efecto diurético que le vamos agregando a este anticonceptivo. Y en el caso de los síntomas afectivos, en los síntomas del trastorno del humor, se ha visto que es muy importante, o sea, que mejora muchísimo, responden muy bien cuando nosotros agregamos los inhibidores de recaptación de serotonina. Y en este caso utilizamos la fluoxetina, utilizamos la paroxetina o la sertralina, que los estudios muestran de que no solo actúan aumentando la concentración de serotonina que decíamos en la fisiopatología que estaba disminuida, sino que tiene una acción a nivel central, hormonal, que hace que los efectos se vean mejorados muchísimo más rápido que en el caso de las pacientes que tienen la depresión. Entonces, más o menos con esto vemos cómo podemos ir manejando estas situaciones y tal vez no solo la podemos manejar, sino que a lo mejor la paciente no consulta directamente por esta situación, pero cuando nosotros estamos haciendo el interrogatorio en el control habitual que hacen las mujeres todos los años para ver su parte ginecológica, puede interrogar si hay presencia de estos síntomas y de esa manera ayudar, porque imagínense si tenemos a estas mujeres teniendo estos síndromes disfórico premenstrual, 2 días, o sea, todas las semanas o 10 días anteriores a la menstruación, si sacan la cuenta, la cantidad de días son alrededor de 1.500 a 2.500 días de sensación de malestar y de discapacidad que tiene una mujer en su etapa reproductiva. Y estamos hablando de muchos días y realmente nosotros lo podríamos ayudar si hacemos un buen interrogatorio. ¿Preguntas y dudas acerca de estos 2 temas? ¿O se aburrieron muchísimo o está todo súper claro? Profe, una pregunta. Cuando hacemos el diagnóstico clínico con la listita esa,
¿Hay como un score para decir, bueno, esto es un síndrome premenstrual o es como al ojo nomás? O sea, lo que nosotros tenemos que, cuando ustedes ven la lista de los síntomas, ustedes ya se dan cuenta que esto es un síndrome premenstrual. El tema es hacer la diferenciación con el síndrome disfórico premenstrual, ¿tá? Que es el síndrome premenstrual muy exacerbado y que clínicamente se va a manifestar con la alteración en las relaciones interpersonales, ¿tá? Entonces ahí el DSM-4 menciona que de esa listita nosotros tenemos que tener por lo menos 5 síntomas, ¿tá? Para que lo podamos clasificar como un síndrome disfórico premenstrual. Y la grilla especialmente nos ayuda para que nosotros podamos hacer si esto es realmente el síndrome disfórico premenstrual o tenemos una patología psiquiátrica de base que yo tengo que trabajar con el especialista, ¿tá? Entonces, en este caso, el DSM-4 nos habla que tenemos que tener por lo menos 5 síntomas del área emocional y cognitiva, y estos primeros 4 tiene que ser uno de esos síntomas, ¿tá? Entonces, de esa manera puedo llegar a hacer el diagnóstico del síndrome disfórico premenstrual. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿qué tiene que ver la vitamina A y E con la mastalgia? ¿Por qué disminuye la mastalgia? ¿Por qué disminuye el dolor? Una de las cosas, o sea, la mastodinia o mastalgia se producen especialmente cuando comienzan a haber cambios en la mama, que son mastopatías cíclicas, eso ustedes ya lo van a ver en la clase de patología de mama benigna, y entonces se ha visto que empieza a haber un aumento en la fibrosis del tejido colágeno, ¿tá? Y entonces se ha visto que tanto la vitamina A como la vitamina E actúan como antioxidantes, ¿tá? Y el antioxidante, al actuar a nivel del tejido inflamado, va a disminuir todo lo que son los radicales libres, y de esa manera se ha visto que mejora muchísimo el tema de dolor de mamas y por disminución de los radicales libres, actuando así a nivel de sustancias como antioxidante. Ese es el efecto que hace a nivel de la mama. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, pasamos al otro tema. Profe, Sí. ¿la disminución de la libido tiene algún motivo así también fisiológico o es más por el malestar de la mujer? Tendríamos 2 situaciones que va a producir la disminución de la libido. Principalmente, o sea, la libido está ligada a los estrógenos. Entonces, cuando ese pico de estrógeno se hace a nivel ovulatorio, es que aumenta la libido en la mujer, y normalmente se produce un pequeño pico de estrogénico premenstrual, que en algunas mujeres se ha visto que produce un aumento de libido premenstrual. En el caso de que ese pico no se produzca, sí puede haber disminución de libido, y obviamente que toda esa alteración a nivel emocional va a producir de que tal vez la parte psicológica que influye en la libido no esté marchando de la mejor manera. Entonces, sí. Sí, la última. El hecho de que los anticonceptivos disminuyan tanto el dolor, aparte de por la proliferación del endometrio, ¿tiene algo que ver con que va a faltar la progesterona o no? No, lo que se ha visto es de que una de las causas de la dismenorrea primaria es el desbalance que hay entre estrógeno y progesterona, que es lo que les decía, que los estrógenos producen más hipercontractilidad miometral y la progesterona produce más relajación del músculo liso. Entonces, el hecho de tener la ovulación inhibida hace de que no tengamos ese desbalance,
Porque vamos a tener todos los meses, especialmente cuando, o sea, actualmente se utilizan los anticonceptivos monofásicos, que tenemos todos los días la misma cantidad de estrógeno y de gestágeno, entonces no tenemos ese desbalance, y entonces eso suma al efecto de tener un endometrio que ha crecido menos y fabrica menos cantidad de sustancias dolorosas, de toda la cascada de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienas. Gracias. Por las dos razones actúa. Generalmente, esto no se los dije, pero aprovecho de decírselo, en el caso de chicas que tienen mucho dismenorrea o que tienen mucho síntoma premenstrual, muchas veces utilizamos un anticonceptivo que tiene comprimidos activos, ya lo van a ver en la clase de anticonceptivos. Generalmente los anticonceptivos son 21 comprimidos de activos y 7 comprimidos placebos. En el caso cuando tenemos síndromes premenstruales, generalmente elegimos anticonceptivos que tienen 24 días de comprimidos activos, son anticonceptivos de 24, de dosis baja, y entonces de esa manera tienen 4 días libres de placebo y 24 comprimidos activos. Se ha visto que en esta manera de administrar el anticonceptivo ayuda a reducir el síndrome premenstrual. Como que la paciente se siente más cómoda que cuando tiene los comprimidos activos en 21/7. Eso ya lo van a ver mejor en la clase de anticoncepción, pero por lo menos ya lo van fijando en la cabeza, les va a ir grabándose cuál es el que van a utilizar. ¿Alguna otra pregunta o seguimos avanzando? Avanzamos. El siguiente tema que vamos a ver es el tema de la endoscopía. Y volvemos otra vez al griego, que significa, scopía significa mirar, significa examinar, observar, y endo, obviamente todos se pueden imaginar, significa dentro. Y entonces, ¿qué es la endoscopía? Es un procedimiento por el cual se va a colocar un instrumento dentro del cuerpo para poder examinar. Y ustedes de seguro que conocen diferentes endoscopías. A ver, alguien que me pueda decir alguna. Colonoscopía. Colonoscopía, perfecto. ¿Qué investiga? El intestino. El intestino, muy bien. A ver, ¿alguna otra? Veda. Endoscopía digestiva alta. Exacto, la gastroscopía. Miramos el estómago, miramos la parte alta del sistema digestivo. ¿Alguna otra? A ver. Endoscopía transvaginal. Eso no es, o sea, tiene otro nombre específico. Histeroscopía. Histeroscopía, perfecto. Si yo quiero mirar dentro del útero, voy a decir histeroscopía. Si yo quiero mirar los bronquios, tendré la broncoscopía, la laringoscopía, y acá tenemos la lista de todas las cosas que nosotros podemos mirar por adentro. Y en la ginecología, los 2 estudios que nosotros hacemos va a ser la laparoscopía y, como bien dijeron, la histeroscopía. Y entonces vamos a tratar de repasar conceptos básicos de estos 2 estudios que se realizan para que ustedes los puedan tener en mente. Como ya dijimos, histeroscopía viene de la palabra hister, que significa útero, y escopen, que significa mirar. ¿Cómo se va a utilizar este estudio? Nosotros vamos a meter dentro de la cavidad uterina una óptica que, dependiendo de cómo va a ser el estudio, va a tener diferentes grosores, y esta óptica va a estar conectada a una fuente de luz para que podamos ver y a una cámara de video para que podamos proyectar las imágenes en una pantalla. Entonces, acuérdense que cuando nosotros introducimos este instrumento dentro del útero, esta cavidad uterina está colapsada, está cerrada, entonces tenemos que poner algo para que se pueda distender. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Si el estudio se hace en consultorio, que ya vamos a ver cuándo hacemos en consultorio, podemos utilizar el dióxido de carbono o el suero fisiológico, o generalmente cuando hacemos las histeroscopías en el quirófano, utilizamos la glicina, que es
una solución glucosada que actúa muy bien expandiendo la cavidad uterina y nos ayuda a que nosotros podamos visualizar el interior del útero. Fíjense acá cómo colocamos el espéculo y vamos a introducir esta cánula a través del orificio cervical externo para poder mirar el interior del útero. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tenemos dos tipos de histeroscopía. En primera instancia, como les decía, la histeroscopía diagnóstica, que generalmente se puede hacer en el consultorio con una anestesia local para cervical, y se utiliza un histeroscopio muy finito de 3 milímetros porque la dilatación cervical es lo que más duele. Entonces uno utiliza un instrumento muy delgadito para poder visualizar qué es lo que está pasando dentro del útero. Si tenemos presencia de pólipos, de fibromas, de miomas, o sea, qué es lo que pasa en el interior del útero. Y cuando yo quiero solucionar el problema de lo que está pasando, voy a hacer lo que se llama una histeroscopía quirúrgica. Y en ese caso voy a tener que llevar a la paciente al quirófano porque voy a utilizar una óptica más gruesa y el dilatar el cuello es lo que produce más dolor, entonces eso lo hago bajo anestesia y entonces ahí puedo realizar la extirpación de ese problema que estamos haciendo. Muchas veces, o sea, dependiendo los centros, uno a veces indica directamente si uno ya tiene el diagnóstico de una patología endometrial que se hizo a través de la ecografía, entonces directamente voy a indicar una histeroscopía quirúrgica para que en el mismo momento donde se está visualizando se pueda resecar la lesión que está produciendo el tipo de problema. Fíjense acá como tenemos la torre donde vamos a tener la fuente de luz, donde vamos a tener el sistema de grabación, el sistema de videocámara y como tenemos acá el histeroscopio que se va a utilizar en la parte quirúrgica, donde vamos a tener la conexión para la cámara, la conexión para la fuente de luz y la conexión de agua, y vamos a poder introducir las pinzas que nos van a ayudar a hacer la resección de la patología que estamos viendo. Profe. Sí. Para dilatar el cuello uterino, ¿se utiliza algo que quede ahí expandiéndolo como se hace con el espéculo en la vagina? ¿O solamente introducir el histeroscopio? Pasa que está muy buena tu pregunta. Si yo dejo algo que lo esté expandiendo, no puedo introducir el resto del instrumental. Entonces lo que se usa es un instrumento que se llaman bujías de Egar, ¿tá? Se toma el cuello con una pincerina para que uno pueda tener suficiente tracción, y entonces con unas bujías que son como si fueran unos... no sé cómo explicárselos, es como, imagínense una bujía de diferentes ¿Lo mismo que grosores. se ponen en las venas para ir dilatando? Exacto, y entonces uno va dilatando, empezando con el grosor que permite, a veces tenemos que empezar con una bujía muy pequeña de 5, o sea, de 3 milímetros, y entonces uno va poniendo como un pequeño hierrito de diferentes diámetros, ¿tá? Y entonces cuando yo puedo pasar ya el de 3, voy pasando el de 4, paso el de 5, y entonces así voy pasando hasta que me permita pasar, por ejemplo, en el caso de una histeroscopía quirúrgica, voy a tener que pasar una cánula de 1 centímetro, de 1, de 12 milímetros, ¿tá? De 10 a 12 milímetros para que me pueda entrar el histeroscopio con el resectoscopio. Y después eso vuelve... El cuello uterino vuelve. Sí, después directamente se cierra. Ustedes acuérdense que el cuello uterino se dilata solo en el momento de la menstruación para permitir el paso del sangrado o en el caso del parto. Después, durante todo el resto del tiempo, está cerrado. Entonces, ahí en esos casos, a veces es más fácil o más difícil, dependiendo de cada cuello, realizar la dilatación. Avanzo. ¿Cuándo vamos a pedir este estudio? Y entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta. En la paciente en edad reproductiva, generalmente se utilizan 2 situaciones. En situación de esterilidad o en situaciones de hemorragia uterina normal, que por sus siglas ustedes lo van a poder ver escrito en la historia clínica como SUA, sangrado uterino anormal. ¿Qué es lo que puede estar pasando?
A nivel de cavidad endometrial, puede ser que tengo la presencia de un pólipo, que tengo la presencia de un fibroma o de un mioma, que puedo tener engrosamientos endometriales inespecíficos, especialmente sospecha de cáncer en pacientes que tienen factores de riesgo para cáncer endometrial. ¿Qué puede estar pasando a nivel del endocervix? También, o que tenga pólipos, o que tenga quistes de inclusión, o que se me haya hecho una sinequia, o que tenga alguna malformación. Entonces ustedes en su cabeza se tienen que llevar que la histeroscopía es el estudio que se hace especialmente para diagnosticar y hacer tratamiento cuando hacemos la histeroscopía quirúrgica de la hemorragia uterina normal y para ayudar en los trastornos de esterilidad, especialmente cuando tenemos las miomatosis, cuando tenemos malformaciones uterinas, que se puedan hacer la resección de sinequias, de tabiques o de septos que se puedan realizar. Y más raramente podemos utilizarlo en el caso de la extracción de un DIU, que se fueron los hilos y no lo podemos agarrar, entonces tenemos que ir con el histeroscopio para poder ver dónde está y de esa manera poder sacarlo, en el caso de enfermedad molar persistente, o cuando tenemos hemorragias uterinas puerperales que no podemos solucionar, casos de hematometra o de estenosis cervicales que a veces sucede posteriormente a la conización. ¿Cuándo lo utilizamos? En las mujeres posmenopáusicas. Y entonces, ahí es importante que ustedes tengan en cuenta que lo voy a indicar en el caso de una paciente posmenopáusica. Ustedes ya estuvieron viendo algo de las metrorragias en la semana pasada. Lo voy a indicar en la paciente perimenopáusica que tiene un sangrado menstrual muy abundante. Lo voy a indicar en el caso de endometrios engrosados asintomáticos, en los cuales sospecho que pueden haber lesiones preneoplásicas, que son las hiperplasias, ¿tá? Lo voy a hacer cuando tengo sospecha de pólipos endometriales, miomas submucosas o hemorragias que estén producidas en pacientes que están tomando tamoxifeno, como las pacientes que están tratadas por cáncer de mama, en el caso de hematometras y piometras. En este pequeño video ustedes van a poder ver cómo se hace una histeroscopía. Fíjense, acá ustedes están viendo el cuello uterino, despacito se va entrando el histeroscopio, pasamos por el cuello y ahí entramos en la cavidad. Ese tejido que se ve así como despelechado, esas son las células endometriales. Ahí se está distendiendo con la glicina la cavidad endometrial y ahí en el fondo podemos ver una masa que es un mioma submucoso. Fíjense cómo protruye la masa ahí y entonces vemos que es una masa una masa pediculada, tiene un pedículo que sale y está toda en la cavidad. Esto que ven acá del lado de la izquierda de ustedes es el ostium derecho, la entrada a la trompa. Fíjense cómo se ve, es una manera de ver que eso esté permeable. Y ahora lo vamos a ver a eso mismo del lado izquierdo, o sea, a nuestra derecha, al lado izquierdo de la paciente. Acá pueden ver el ostium, cuando nosotros trabajamos en esterilidad, se ve de que estos dos ostiums estén permeables, que se pueda ver permeabilidad de las dos ostiums. Y acá vemos otra vez el mioma submucoso. Normalmente este estudio se tiene que hacer mientras la paciente no está menstruando, porque si está menstruando no se puede. Fíjense cómo con el resectoscopio, con el asa, se va resecando desde el pedículo el mioma submucoso.
Muchas veces en los casos de menstruaciones muy abundantes, uno de los tratamientos que se puede realizar es la ablación endometrial, ¿tá? Y en esos casos, con diferentes instrumentos de electroconjuración, se pueden hacer de diferentes maneras, se quema todo el endometrio para de esa manera tener un endometrio atrófico, ¿tá? Y de esa manera impedir las menstruaciones o tener sangrados menstruales muy escasos. Fíjense cómo de esa manera se va terminando de resecar el mioma y parte del tejido endometrial, que son esas cosas que se ven como flequitos. Entonces, el ginecólogo histeroscopista, porque para hacer esto hay que tener un entrenamiento especial, nos va a describir las imágenes que puede ver en 5 tipos. O tenemos un endometrio normal, tenemos una patología benigna, hay sospecha de que podamos tener una hiperplasia de bajo riesgo, o va a ser de alto riesgo, o directamente la sospecha, en el caso de la clase 5, de sospecha neoplásica. ¿A qué va a corresponder una histeroscopía de clase 1? ¿Cuáles serían esos estados normales? Vamos a ver un endometrio en fase proliferativa o en fase secretora, o en el caso de una mujer menopáusica con un endometrio atrófico, hipotrófico o en reposo funcional. ¿Qué serían los hallazgos benignos? Que tengamos un mioma submucoso, un pólipo endometrial, diferentes cambios, modificaciones benignas del endometrio, endometritis o cambios que se puedan generar por el anticonceptivo, por el tamoxifeno, o el reemplazo por sinequias, que son cuando está pegado la cara anterior con la cara posterior, que es una secuela especialmente por infecciones. La tuberculosis es una de las infecciones que más producen sinequias, como que pegan la cara anterior con la cara posterior del útero. ¿Cómo clasificamos, o sea, los miomas? Esto es importante que antes que el histeroscopista lleve al quirófano a la paciente, sepa, que el ecografista le pueda mandar cuál es la clasificación del mioma, porque en base a eso se va a ver la factibilidad de que se pueda realizar la extirpación del mioma submucoso. Una de las clasificaciones, hay varias, esta es una, los clasifican los miomas submucosos en 3. El grupo 0 que vemos acá, que es cuando el mioma está completamente en la cavidad endometrial, que puede ser con una base pediculada o una base sésil, pero como ustedes podrán imaginar, con el asa va a ser muy fácil poder hacer la resección. El tipo 1 es aquel que tiene un menor del 50% de este mioma, involucra la parte miometral, o sea que cuando el asa pase, se va a llevar un poquito del músculo acá, pero menos del 50%. Y fíjense acá, en estos que son el tipo 2, cómo estos miomas submucosos tienen un mayor del 50% de su tamaño está dentro del miometro. Este tipo de miomas submucosos son miomas muy difíciles para el histeroscopista de resecar, porque va a tener que hacer una inclusión acá dentro del miometro. Entonces no es aconsejable hacer la resección de estos miomas, porque podrían producir mayor lesión a nivel de la pared uterina. Y entonces ahora vamos a ver algunas de las complicaciones que nos pueden pasar. Y como les decía, son complicaciones raras, pero a veces puede pasar que se perfore, acá haya una perforación uterina y de esa manera se lesione o la parte intestinal o la vía urinaria, que se haga alguna quemadura al trabajar con la corriente monopolar o que tengamos complicaciones tanto de hemorragias o de embolias gaseosas o hiperhidrataciones hipotónicas por las sustancias que se usan para la dilatación uterina. En el postquirúrgico nos puede pasar lo mismo, que tengamos hemorragia, infección o complicaciones por la hiperhidratación hipotónica, o a nivel tardío, que esto sí es importante que ustedes recuerden, se puede, dependiendo cuán grande ha sido la resección que se ha hecho y cuanto más esté involucrada la pared uterina, más vamos a tener
es la formación de sinequias intrauterinas o la ruptura uterina en embarazos posteriores, o las adherencias anómalas de la placenta, que ustedes lo van a estudiar en obstetricia, que son complicaciones tardías que sí las tengo que tener en cuenta, especialmente la de las adherencias anómalas de la placenta es una de las más frecuentes, y en el caso de que se haya hecho extracción de un mioma de tipo 2 que no se tendría que haber hecho, la mayor posibilidad de una rotura uterina. ¿Cuándo no puedo realizar este estudio? Cuando estamos en la fase aguda de una infección, cuando tenemos un útero mayor por la miomatosis mayor de 12 semanas de gestación, o cuando tenemos una paciente que está sangrando porque no voy a poder ver qué es lo que está pasando, en el caso de que tengamos un cáncer cervical o que tengamos una gestación, o cuando no tenemos posibilidad la paciente no está en condiciones de recibir una anestesia o ha habido una perforación uterina reciente. Entonces, nosotros vamos a indicar, ya lo dijimos, repasamos nuevamente, las histeroscopías menores van a ser cuando se realizan biopsias dirigidas o se sacan pequeños pólipos o se extrae el DIU, o cuando tenemos histeroscopías avanzadas, cuando se hace la extracción de grandes miomas que generalmente tienen que ser menores de 2 centímetros para que el asa pueda trabajar. Cuando son mayores de eso, el histeroscopista no lo puede realizar. Resecciones, ablaciones endometriales, que es cuando quemábamos todo el endometrio, las septoplasias, que es cuando se resecan los septus, en el caso de los úteros bidelfos o los úteros bicornes, para poder hacer una sola cavidad, o en el caso del síndrome de Asherman, que es cuando se ha producido sinequias por secuelas de una atonía o de un raspaje uterino posterior a un parto que genera una atrofia del endometrio muy grande y quedan las caras pegadas, que es una complicación de la obstetricia. Eso después lo van a estudiar en obstetricia. Entonces, esto es para que ustedes vayan repasando, pregunta de examen. ¿Cómo voy a evaluar un útero? Si yo quiero saber qué es lo que le está pasando al cuello, al cérvix, voy a usar un Papa Nicolau y una colposcopía para evaluar qué es lo que pasa acá. Si yo quiero hacer un paneo y en ese paneo me interesa ver si hay algo a nivel de la cavidad, a nivel del miometrio, que me va a ayudar a estudiar mucho el miometrio y qué es lo que pasa en el útero, en baja complejidad, lo mejor que me va a ayudar va a ser la ecografía. En ecografía no veo la trompa si está normal, la veo solo si está alterada, ¿sí? Acabamos de estudiar, si yo quiero evaluar el interior, la cavidad del útero, voy a utilizar la histeroscopía. Y si a mí me interesa ver qué es lo que está pasando alrededor del útero, quiero ver qué pasa en esta cavidad abdominal, cuál es el estado de las trompas, cuál es el estado del exterior del útero, voy a utilizar la laparoscopía, ¿está? Entonces, esto es pregunta de examen. Yo necesito saber qué estudio indico para evaluar cada parte del útero de acuerdo a las patologías que ustedes van a ir estudiando a través de toda la ginecología. ¿Qué significa laparoscopía? Lápara significa laterales, significa flancos, así que nosotros vamos a ver todos los flancos y la pared exterior del útero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder hacer la laparoscopía? En el caso de la laparoscopía ginecológica, generalmente vamos a hacer una insuflación con dióxido de carbono para que se pueda generar un neumoperitoneo y de esa manera elevar la pared abdominal para que me dé la posibilidad de hacer la inserción del instrumental. Y vamos a colocar la cámara de video que generalmente se coloca en la cirugía ginecológica a nivel periumbilical, luego de haber introducido con la aguja de Veres el dióxido de carbono para hacer el neumoperitoneo. Para eso voy a necesitar un instrumental especial, voy a tener que tener
mi monitor para poder conectar la cámara y de esa manera conseguir las imágenes. Voy a necesitar el insuflador que me va a ir liberando el dióxido de carbono para poder hacer la insuflación. Voy a necesitar una fuente de luz para que de esa manera yo pueda evaluar todo lo que está pasando ahí adentro. Entonces, fíjense cómo se va haciendo el procedimiento. Ahí se está viendo cómo se está fijando a nivel periumbilical el trocar, generalmente de 10 milímetros, por donde va a entrar la cámara de video. Ahí la cámara está entrando a nivel abdominal, y ustedes pueden ver, lo que están viendo es el epiplom. Ahí se están colocando los trócares accesorios que van en las fosas ilíacas para poder colocar el instrumental con el cual se va a trabajar. Las pinzas, las tijeras, todo lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces, despacito, junto con la pinza y con la anteverso flexión, se ayuda a que el intestino se vaya hacia la parte diafragmática. Fíjense cómo están colocadas, se pueden colocar 2 a 3 pinzas accesorias para poder hacer la cirugía, y de esa manera uno va viendo a través de la cámara de video qué es lo que está pasando en el interior del útero. Ahí están viendo el intestino que tiene que ser removido, ¿tá? Y cómo quedan al final las incisiones mínimas, que van a hacer un recuperatorio mucho más fácil que si nosotros hemos hecho una tremenda incisión para poder solucionar el problema. Entonces nosotros vamos a ver, acá podemos ver cómo es la anatomía normal de un útero, vamos a ver la trompa, vamos a ver los ovarios y evaluar qué es lo que está pasando a nivel abdominal. ¿Cuándo voy a indicar una laparoscopía? Una de las razones por las cuales hacemos una laparoscopía es para hacer lo que se llama la laparoscopía exploradora. Hay algo que está pasando, una dismenorrea que no estoy solucionando, entonces en ese caso yo necesito ir y mirar. A eso le llamamos una laparoscopía exploradora. A ver qué es lo que está pasando. O tengo una causa de esterilidad. ¿Qué es lo que está produciendo esta causa de esterilidad? ¿Tengo alteración realmente de las trompas? ¿Tengo problemas de una endometriosis? ¿Tengo un abdomen agudo que no sé si es de causa ginecológica o si es de una causa extragenital que tengo que ir y mirar? Y entonces, bueno, en estos casos se hace una laparoscopía exploradora para evaluar y resolver la situación. Es muy útil en el caso de la cirugía anexial, generalmente se la utiliza para poder solucionar los quistes benignos principalmente, y en cirujanos experimentados se pueden trabajar quistes con mayor riesgo oncológico. Se lo utiliza muchísimo en el caso de la ligadura tubaria, y cuando en el caso del diagnóstico de la endometriosis se hace a través de la visualización directa y la biopsia a través de la laparoscopía, y en el caso de cirujanos con mucha habilidad pueden realizar miomectomías o histerectomías a nivel ginecológico. Las cirugías oncológicas que generalmente se hacen por laparoscopía mayormente son la linfadenectomía, y hoy por hoy se ha visto que las pacientes que han sido operadas de cáncer de endometrio, cáncer de cuello, cáncer de ovario, los resultados son mejores cuando se hacen cirugías a cielo abierto que por vía laparoscópica. Entonces, estos 3 cánceres hoy por hoy se están tratando de volver a hacer por vía convencional, a cielo abierto. Acá podemos ver... Profe. Sí. Perdón, ¿cómo se ve la endometriosis? ¿Se ven como los focos? Ahora vas a ver. Sí. Ahora vas a ver. En este video ustedes van a ver cómo se ve un abdomen que tiene endometriosis. Entró en la cavidad, están viendo el útero, y entonces
estamos viendo. Esos foquitos que ven acá, esto es focos de endometriosis, son glándulas que se han ubicado fuera del útero, entonces las tenemos ahí en el peritoneo, se pueden ver lesiones blancas, lesiones negras, lesiones rojas. Fíjense, acá estamos a nivel del fondo de saco. Cualquiera de esos 3 tipos de lesiones se pueden ver. Blancas, que son como cicatrices, rojas, o como lesiones negro-azuladas. Entonces, dependiendo de dónde están ubicadas, se pueden ir quemando con energía monopolar o bipolar, dependiendo de dónde está, para que una vez que uno quema esas lesiones, mejora mucho los síntomas del dolor. Fíjense cómo se va haciendo la quemazón o la resección de los foquitos de endometriosis. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando, obviamente que todo eso que se va quemando, tenemos que tener cuidado que no queme, por ejemplo, el intestino que está al lado, ¿ah? Porque esa energía que libera el electrobisturí genera una onda de calor que puede quemar los órganos que están alrededor. Entonces, esa es una de las complicaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de la elección de la energía que se va a utilizar, si va a ser energía monopolar, energía bipolar, o en estos momentos se está usando los rayos ultrasónicos, que son los que menos complicaciones generan porque liberan menos calor hacia alrededor y tienen mayor, o nos ayudan mucho a mantener la hemostasia de una manera mucho más efectiva y de esa manera lograr una visualización mucho más precisa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la laparoscopía con respecto a la laparotomía, que es la cirugía a cielo abierto? Como ya se dieron cuenta, cuando nosotros tenemos incisiones mucho más pequeñas, tenemos recuperaciones mucho más rápidas en el caso de la laparoscopía, que en el caso de la laparotomía van a tener mayor tiempo de recuperación, mayor dolor, una recuperación muchísimo más lenta. ¿Cuáles son las ventajas? En la laparoscopía tenemos la posibilidad de tener mayor magnificación del problema. Por ejemplo, en el caso de una endometriosis, es mucho más fácil que yo pueda ver esas lesiones que ustedes vieron ahí cuando tengo magnificada la imagen que cuando yo la estoy viendo a cielo abierto, porque esa magnificación me ayuda a encontrar mejor las lesiones. Me puedo meter más en áreas difíciles, es como que con ese instrumental pequeño es más fácil poder llegar, mirar con la videocámara y trabajar con esa pinza y poder acceder a zonas difíciles, cosa que con la laparotomía es mucho más difícil poder entrar en lugares de acceso profundo. Pero tengo que tener en cuenta de que cuando tenemos la desventaja, cuando nosotros estamos mirando con la laparoscopía, estamos viendo en 2 dimensiones y en la laparotomía tengo la posibilidad de hacerlo en 3 dimensiones, de verlo en tridimensión, y eso hace que uno tiene que tener el ojo entrenado para poder trabajar solamente con 2 dimensiones. Y la ventaja de la laparotomía de poder tener esa visión real, de poder tocar, de poder palpar, es algo que a veces ayuda en algunas patologías, cosa que no lo podemos hacer en el caso de la laparoscopía. Una de las desventajas que tiene la laparoscopía es que necesita de un personal que esté, un equipo médico que esté muy bien entrenado, y el costo que tiene el equipo. No todos los hospitales, por ejemplo, tienen acceso a tener un laparoscopio en su quirófano. Entonces, esto es una de las cosas que a veces nos juegan en desventaja el lugar donde uno está para poder hacer este tipo de cirugía, que sí tiene una ventaja muy positiva, especialmente a la hora de la recuperación del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones
que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una de las complicaciones es que haya algún tipo de accidente a nivel de anestésico, especialmente por la insuflación, por el trasvaso del dióxido de carbono, o que pueda producir una embolia gaseosa por absorción sistémica, no es lo más frecuente. Lo que sí es más frecuente es que se haga un trauma directo, como les contaba, por el uso de instrumentales de quemado en la energía monopolar, que se quemen órganos nobles como intestino, vejiga, vasos abdominales, o que se produzca una lesión al entrar con los trócares, que se produzca un neumotórax, un enfisema o una infección posoperatoria. ¿Cuándo está completamente contraindicado realizar una laparoscopía? Si yo tengo una paciente que está con una estabilidad hemodinámica persistente o está en estado de shock, no conviene que yo agregue el dióxido de carbono para poder hacer el neumoperitoneo, entonces se prefiere no hacerlo. En el caso de grandes infecciones como una sepsis o trastornos de coagulación graves, o de grandes tumores abdominales que tengo el riesgo de diseminar, o en el caso de enfermedades cardiorrespiratorias severas, tenemos contraindicación absoluta de realizar este tipo de cirugías. Y acá pueden ver en qué casos hacemos contraindicaciones relativas. Y en este momento les voy a pasar una de las cosas que se está haciendo en varios lugares del mundo, cómo se va avanzando. Es una tecnología que existe desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora se está metiendo en nuevas áreas y va complejizando muchísimos de los procesos. En este caso, vamos a ver cómo se instala y cómo avanza en la salud. Leonardo da Vinci tuvo grandes visiones del futuro. Fue un adelantado a su época y permitió la evolución artística y mecánica del mundo. Pero sin lugar a dudas, jamás imaginó que su nombre en el siglo XXI sería el de un robot. Estamos hablando de Da Vinci, el robot cirujano. Con 4 fríos brazos metálicos envueltos en un plástico esterilizado, recibe las órdenes de un médico humano para realizar una compleja operación dentro de un quirófano. Dentro de pocos años, la aclaración de médico humano va a ser algo bastante necesario. Este robot genera una mezcla de incredulidad, asombro y respeto por el gigantesco salto científico para la cirugía en general. El robot Da Vinci no es autónomo, sino que requiere en todos los casos de la intervención y toma de decisiones de una persona. Lo que hace es reproducir de manera intuitiva, con sus 4 brazos robóticos, los movimientos que realiza el cirujano desde la consola. Una de las principales ventajas es que le da al médico una visión del campo operatorio amplificada hasta 10 veces, en forma tridimensional y en alta definición. Es decir, que Da Vinci expande las capacidades humanas. Entre los puntos más destacados de Da Vinci es que logra cirugías mínimamente invasivas, disminuyendo el sangrado durante el procedimiento quirúrgico y las probabilidades de infecciones posoperatorias. Hay un menor traumatismo y dolor postquirúrgico para el paciente, posibilitando la rápida recuperación y retorno a las actividades cotidianas. La historia del desarrollo de Da Vinci comienza a finales de los años 80, cuando ingenieros de la NASA que trabajaban en el campo de la realidad virtual se interesaron por usar sus conocimientos para hacer cirugías a distancia. Un tiempo después, y frente a estas posibilidades, la Armada de Estados Unidos empieza a colaborar en la financiación del proyecto. Su idea era poder operar a los heridos a distancia, por ejemplo, con el paciente en un portaaviones y el cirujano en el hospital a miles de kilómetros de distancia. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente en nuestro país no tenemos la opción de tener el sistema Da Vinci en todos los hospitales. En Argentina hay pocos centros que lo tienen, porque podrán imaginarse de que este sistema es un sistema altamente sofisticado y muy caro de acceder,
y obviamente que tiene que tener personal muy entrenado en el uso de la consola para que de esa manera se pueda desarrollar la cirugía. En nuestro país, normalmente, acá tienen una definición, normalmente nosotros utilizamos el robot Da Vinci para las cirugías oncológicas, pero en Europa, por ejemplo en España, que cada uno de los hospitales de cabecera tiene su robot Da Vinci, lo usan para hacer cualquier tipo de cirugía ginecológica. Tiene grandes ventajas, que son el hecho de que el cirujano puede ver en una visión tridimensional, y entonces esto hace de que pueda ser más preciso en la cirugía, y el hecho de que sea más ergonómico y ayude a que de esa manera tengamos menores daños a nivel de la parte neurovascular o de las estructuras vecinas, con menor sangrado. El hecho de tener los 4 brazos que estén trabajando y que separen los órganos ayuda a que se pueda trabajar de una manera más eficiente y más cómoda para el cirujano, y obviamente que la gran desventaja es el costo que tiene el equipo y el entrenamiento que tiene que tener el personal. Con esto, chicos, más o menos hemos terminado la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna otra pregunta. Profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. Dale vos, Mariana. Gracias. Para ver la endometriosis, profe, con la endoscopía, ¿es mejor algún momento del ciclo como para que, por ejemplo, haya sangrado o algo? ¿O se hace también cuando no está menstruando la paciente? No, normalmente, o sea, a veces es muy difícil elegir el momento del ciclo, y entonces lo que sí se hace es fuera de la menstruación. O sea, no lo hacemos cuando la paciente está sangrando, sino que lo hacemos en cualquier momento, se lo puede hacer y las lesiones se van a ver igual. ¿Alguna Profe, otra pregunta? en relación a la histeroscopía, se tenía que dilatar la cavidad uterina con suero fisiológico, ¿sí? Lo más usado es para la histeroscopía quirúrgica es la glicina, que es una sustancia glucosada. Bueno, ¿y qué hace con que la glicina se mantenga en la cavidad y no se vaya hacia vagina? O sea, por el ostium. O sea, ¿qué lo mantiene ahí? Muy buena tu pregunta. No, es un sistema de irrigación continua. La glicina entra y sale. Entra con suficiente presión como para poder hacer la distensión del útero para que se pueda visualizar y se pueda trabajar, pero así como entra, así sale y se pierde. Entonces, generalmente se utiliza alrededor de 1,5 litros o 2 litros de glicina, dependiendo de la duración del procedimiento. Porque entra y sale por vagina, se cae, no hay manera de retenerla adentro, así como en el caso de la laparoscopía uno pone el dióxido de carbono y se supone que ese dióxido de carbono, si no saca los instrumentos, se tendría que quedar ahí. ¿Ah? Pero no, en el caso de la glicina se va perdiendo todo el tiempo, entonces hay que recolectarla y introducir más. Dale, gracias. ¿Alguna otra duda que les haya quedado? Profe. Sí. Todo esto de la histeroscopía y demás que vimos no se realiza nunca en pacientes que no hayan tenido todavía relaciones. ¿No hay una indicación que se necesite hacerlo igual? ¿O? Es interesante tu pregunta. Obviamente, si nosotros tenemos una niña de 15 años, de 17 años, una señorita de 17 años que no ha tenido relaciones, probablemente no vamos a indicar una histeroscopía, ¿tá? En el caso de una paciente de 45 años que tiene una hipermenorrea y que sabemos que tiene un pólipo endometrial, y entonces, bueno, ahí sí uno puede hablar con la paciente y explicarle los pros y los contras del procedimiento, y ella elegirá si está de acuerdo en hacerlo.
Se entiende la diferencia, no es lo mismo indicar este procedimiento en una paciente joven que en una paciente que no ha tenido relaciones y ya tenemos más de, o sea, estamos en una edad perimenopáusica o arriba de los 40 años. ¿Alguna otra duda? Profe, la última, perdón. Sí. La ablación, ¿se hace solo en mujeres, esta ablación cuando había mucho sangrado, se puede hacer solo si la paciente ya no quiere tener hijos o no dificulta? Sí, muy buena tu aclaración, me olvidé de decírselo. Obviamente que sí, esa es una condición básica. No vamos a hacer una ablación en alguien que no ha completado su deseo reproductivo. Si la paciente ya ha completado el deseo reproductivo, en ese caso se puede optar como tratamiento de una menstruación abundante la ablación. Esa es una condición sine qua non. Si la paciente todavía quiere tener más hijos, no lo puedo hacer porque puede ser una iatrogenia, no va a poder tener un embarazo, vamos a tener una esterilidad de causa uterina en ese caso. Gracias, profe. Muy buenas tus preguntas, muy bien pensadas. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que le quedó algo en el tintero? Entonces, bueno, si está todo más o menos claro, los dejo libres, que tengan una muy buena mañana y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.